Alcalá Día a Día. Son las 11 de la mañana y 37 minutos. Seguimos avanzando en este programa de esta mañana lluviosa con la que nos hemos encontrado en este martes de Feria de Sevilla, martes 12 de abril de 2016, donde seguimos contándoles historias de nuestra gran Alcalá de Guadaira. Estábamos hablando con el pregonero de la Hermandad del Rocío, pregonero que realizó dicho pregón el pasado domingo en el Gutiérrez de Alba, pero ahora hablamos de otro asunto que todos los martes solemos tocar aquí en la sintonía de Radio Guadaira, y que conocemos las historias de los abuelos, de los más mayores, que nos traen desde la residencia Guadaira, donde conectamos todas las mañanas de los martes para hablar con ellos y nos cuenten un poquito alguna de sus historias. Nos han hablado prácticamente de todo, de sus vidas, de sus gustos por la cocina, por la Semana Santa, por la primavera, en fin, nos han hablado prácticamente de todo. Hemos hablado también de sus actividades, del día a día de ellos. Pero hoy queríamos hablar con dos personas que forman parte del equipo directivo de esta residencia, para conocer un poco cuál es también el propio funcionamiento de una residencia, que muchas veces, pues hay muchos familiares que tienen algún ser querido en alguno de estos centros y que muchas veces pues se hacen o se harán muchas preguntas, ¿no? Y para hablar de ello tenemos con nosotros aquí a Alejandra, que es coordinadora de auxiliares de las personas que tienen una relación directa con las personas, los abuelos que allí se encuentran. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenos días. Buenos días. Y también tenemos a Carmen, que es responsable de atención personalizada de esos propios usuarios, pero también de sus familiares, que, como decíamos anteriormente, pues tienen siempre muchas preguntas que hacer. Me gustaría, antes de introducirnos un poquito más profundamente en algunos aspectos que seguro a muchos les pueden interesar, me gustaría un poco que nos contara, como coordinadora, Alejandra, en qué consiste, cuál es la formación, cómo son las personas que tratan con nuestros abuelos. Bien, pues yo paso un poquito a contarte cómo desarrollamos día a día el trabajo. Yo me encargo de un equipo de 36 auxiliares. Además de la formación que necesitan, también es importante destacar la parte humana y vocacional, ¿sí? A la hora del trato diario y directo que tenemos con el residente, con el abuelo, pues porque nos encargamos de todo, no solamente de el aseo, pues el vestirlos, el ayudarlos a la alimentación, pues sino hasta de escucharlos, pues que poco a poco vayan adaptándose. La auxiliar en sí está involucrada en todo lo que conlleva el campo del abuelo, que es muy amplio. Hablabas de la devoción al trabajo, la vocación al trabajo, sí. Hablas también de la propia profesionalidad que pueda tener cualquiera de estas personas que trabajan con los abuelos. ¿Cómo es el día a día de una persona, de un auxiliar que tiene que estar cerca de personas que tienen una enorme cantidad de posibilidades en cuanto a problemas con los que se pueda enfrentar día a día? Hago mucho hincapié en el tema de la vocación, puesto que día a día nos enfrentamos con un colectivo amplio, que es el anciano, en el cual pues tiene sus problemas y sus costumbres de toda una vida, la cual no la vamos a cambiar. Nos adaptamos a ello, desde su carácter, su forma de ser, desde levantarse hoy con buen humor o mal humor. Nosotros nos tenemos que adaptar a ellos, no ellos a nosotros. Entonces, pues la tarea del auxiliar del día a día es mucho más complejo. ¿Sí? No es solamente el que lo baño, lo preparo y lo tengo bien vestidito, sino también es entablar esa empatía con ellos, el poder escucharlo, el poder hoy sobrellevar que tengan un mal día por el motivo que fuere, el poder que quieran comer lo que hay en el menú y no tengan ganas, y el conseguir que lo hagan, el conseguir que potenciemos también sus capacidades perdidas. El campo del auxiliar aquí en este tema, sobre todo con los abuelos, es bastante amplio. Por eso insisto que es vocacional, porque no todo el mundo puede llevar a diario que una persona esté de mal humor, que no tengas ganas ese día de hablarte bien, y por eso lo tenemos que nosotros ponernos a
a su altura, respetar el cambio que han tenido y también respetar sus costumbres. Muchas veces se ha hablado, los medios de comunicación nos han hecho eco en los últimos tiempos, muchas veces en muchas residencias pues se ha hablado mucho del trato que muchos abuelos han podido tratar, ¿no? Esto significa que también, evidentemente, en los propios auxiliares pues existe un control sobre cuál es el día a día de estas personas, de estos trabajadores con los propios abuelos, ¿no? Yo entiendo que, como en casi todos los lugares, existe un control exhaustivo de ese trato, de ese cariño que esos abuelos puedan necesitar, ¿no? En vuestro caso, supongo, en tu caso, sí, Alejandro, tendrás buena parte de esa responsabilidad, ¿no? Bien, a mí me toca precisamente esa responsabilidad, no solamente de conseguir de que el equipo humano que tengo lleve a cabo la función de que el día a día se le haga más o menos posible al abuelo, ¿sí? Sino también de que podamos entablar con ellos pues ese nexo de confianza, ¿sí? Que pues a veces no venimos incluso nosotros mismos con un buen día, pero tenemos que dejar aparcados los problemas personales fuera y ahí estar con una sonrisa, porque esas personas están ahí 24 horas del día, 365 días al año, y lo que quieren es, pues no que vengamos cargados con problemas de fuera, sino hacer lo más o menos posible el día a día de ellos. Es una tarea ardua, pero como pues bien insisto, la parte humana y vocacional ayuda mucho. Podemos ser, sí, pues contar con la formación de auxiliar, pero no toda persona que tenga esa titulación puede necesariamente trabajar cómoda con los ancianos. Sí. Supongo que existe la parte profesional, pero también la parte sentimental, la parte humana, de la parte afectiva, ¿no? ¿Llega alguna persona, algún auxiliar a hacer algo más todavía de lo que hasta donde tiene que llegar en su trabajo por la cercanía, por el compromiso o por el cariño que le pueda acoger a uno de esos abuelos? Bueno, el cariño es inevitable porque el roce del día a día hace que no solamente nos cuenten sus historias, sino porque siempre haya algo más, siempre se tiene un detalle, pues hay quien le gusta pintarse, pues se le regala un pinta uñas, algún maquillaje, alguna ropa en especial, estamos en feria, pues una flor, esos detalles que no están estipulados dentro de nuestras funciones, eso sale de la calidad humana de cada uno, ¿sí? El que por ahí la familia no pueda venir a ocuparse de un detalle tan simple como coserle un botón, ¿sí? Pues la auxiliar misma pues se toma fuera de su horario de trabajo de hacerle esos pequeños detalles, los cuales ellos están eternamente agradecidos. Cualquier caricia, cualquier beso que le des por la mañana, que le cojas la mano, que le toques el pelo, pues ellos son muy, muy agradecidos en eso, porque son personas a las cuales demandan mucho cariño. Y supongo que en este sentido, Carmen, los familiares pues tienen también un papel importante, ¿no? Sobre todo porque cuando uno deja un ser querido en una residencia, en un lugar, en un centro, como bien podría ser este, se harán muchas preguntas y ahí debe estar también el papel de los profesionales que les puedan explicar un poco en qué consiste toda esta historia que para muchos puede ser nueva. Carmen, a mí me gustaría que como responsable de atención a esos usuarios, pero sobre todo en este caso hablamos de los familiares, ¿cuáles son las preguntas más habituales con las que te tienes que encontrar o las que suelen hacer esos familiares de las personas que un día tomaron la decisión de acercar a ese ser querido a un centro para mayores? Bueno, pues el primer problema que se les presenta es su conciencia, el sentimiento que tienen y la pena que tienen muchas familias por dejar a su familiar allí. Entonces te empiezan a hacer preguntas, lo primero, yo siempre que vienen les digo que no se preocupe, que van a estar bien, que le enseño su habitación, le enseño su compañera de habitación, de manera que procuren que ellos vean la familiaridad que tenemos allí, porque muchas veces ellos al llegar, yo pienso que la familia ve aquello como al principio lo ves frío. Yo creo que tienen que tener esa sensación
de tener una sensación, pues van a un sitio y allí pueden ver un poco de frialdad. Entonces hay una manera que es la que a mí me gusta hacer, que sientan el calor, que sientan el apoyo de todos los que estamos allí y sobre todo que sientan que van a estar informados, que su familia al día siguiente, porque siempre al día siguiente le dicen cómo ha comido, cómo está, cómo ha pasado la noche. Entonces, nada de mi trabajo es ese, el decirle a la familia cómo están, cómo ha pasado esa noche, cómo se está adaptando con su compañero, cómo está comiendo, que están bien, si necesitan algo, si les veo que tienen algún problema, les digo, mira, pues parece ser que no les gusta esto, no les gusta lo otro. Entonces, intento hacer pues, por ejemplo, con Alejandra, pues intentamos las dos estar en plena comunicación continuamente, sobre todo con los residentes que entran, y vamos, entre ella y yo, vamos mirando a ver los problemas que pueden surgir con ese residente para que la familia esté informada lo más posible. Porque seguro que los propios familiares preguntarán mucho, sobre todo por las personas que van a estar cerca de ese familiar, ¿no? Mucho. Es ahí también donde existe esa relación que así vais cogidas de la mano un poco, ¿no? Sí. Porque preguntan, ¿qué preguntan exactamente de esas personas que van a estar cerca de su padre, su madre, su abuelo? En fin, ¿qué es lo que...? Claro, lo primero que te dicen es cómo está esa señora. Bueno, y como la compañera de mi madre o el compañero de mi padre está bien. Mira, yo le digo, mira, también les intento explicar un poco también a la familia que los primeros días tenemos que adaptarnos nosotros al residente y el residente a nosotros. De manera que si en 3 días nosotros pensamos en un compañero, pensamos en una habitación, pensamos en una mesa de comedor, pero hasta que no vemos cómo el comportamiento de este residente, no sabemos lo que le puede ir bien y lo que no. Entonces, siempre le digo a la familia, digo, mira, nosotros esto no es nosotros nos movemos por esquema, nosotros nos miramos por sentimientos y por comportamiento de las personas. Entonces, si vemos que tu padre no se adapta a esta habitación, si vemos que tiene algún problema, tú no te preocupes, que siempre vamos a estar aquí para hablar contigo, para que podamos hacer un cambio. Y entonces yo creo que lo importante es que ellos estén informados por parte nuestra de cualquier tipo de problema. Y en eso estarían ellos y están siempre más tranquilos. La familia agradece muchísimo que se les llame para lo que sea, para decirle lo que sea. Oye, Carmen, eso en cuanto a al interés que muestran los familiares, los que están de puertas para afuera, pero después están los que están de puertas para adentro, que supongo que también tienen una relación directa con usted, donde pues le plantean, les cuentan, les dirán pues cuáles son sus inquietudes, sus puntos de vista, en fin. En este sentido, los abuelos que allí están, ¿cuáles son sus principales preguntas, planteamientos, inquietudes, necesidades que le plantea a usted? Bueno, pues lo primero que me dicen... Lo primero, yo en el momento que ingresan, hacemos algún estudio de cómo puede ser la persona, cómo puede ser su compañero. Y al día siguiente, en cuanto llego al trabajo, me acerco a la habitación y lo primero que voy a su habitación. Si el residente habla y está cognitivamente bien, pues hablo con él y le pregunto cómo le ha ido, cómo ha pasado la noche. Entonces, siempre, bueno, como es normal, las primeras noches, hoy no he dormido bien, porque la cama, porque para acá, porque para allá, porque mi compañera. Y entonces intento siempre mediar un poquito, porque al principio, porque ella ronca, porque si no ronca, porque si... Estas cosas que suelen pasar. Claro, es que hay que darse cuenta que llega una persona y está con otra persona que no conoce absolutamente de nada. Entonces... si ya uno se queja por su pareja... Entonces, exactamente. Imagínese con alguien que no conoce, ¿no? Entonces, que si el ropero, que si la llave, porque ellos tienen mucha preocupación por sus cosas y por yo creo que al final lo que ellos quieren es vivir allí, pero que su intimidad y sus cosas las sigan teniendo. Se sigan respetando. Exactamente. Entonces, de alguna manera, pues en mi papel es ese, le digo, le intento que ese sea su sitio, que su habitación, que esa es su casa, que esa es... Muchos abuelos, a mí me hizo una vez mucha gracia un abuelo que dice, esa que vive en mi calle, esa mujer esa es la que vive en mi calle, porque es verdad, ellos
tienen sus calles, sus Lo casas. identifican por pasillo, que Exactamente. cada pasillo tiene su color, entonces Su pues, vecino. su vecino. Y en las mesas, en los comedores, pues pasa lo mismo. Yo voy a los comedores y continuamente les pregunto, les digo si les gusta la comida, si no les gusta, sobre todo los primeros días, lo notan y ellos lo agradecen muchísimo. El que se les pregunte si la comida no le hace mucha gracia, pues no te preocupes, te aparta más del otro plato. Eso ellos lo llevan. Oye, y yo, eso es una pregunta que os hago los dos, ¿no? Porque ahora que están ustedes hablando un poquito de las relaciones de su vecino, o de mi Sí. tal, igual, yo supongo que en una cantidad de personas, pues que además tienen serios problemas físicos, que ya tienen una edad, que, bueno, pues esa relación entre todos ellos también imagino que para ustedes, los profesionales, debe ser un tanto complicado, cuanto menos, ¿no? Porque hay que mediar, no mediar. Bueno, Cuéntanos un poquito, ¿cómo se vive toda esa experiencia? Complicada, ¿no? Lo que pasa es que estamos ya nosotros, además de preparados, acostumbrados a la situación. Colaboramos en la adaptación y vamos viendo, sí, es verdad que hay algunos que no se llevan bien. Entonces, pues, los cambiamos de mesa, los escuchamos, mediamos. Hay quien, pues, por sus limitaciones, pues no se puede desplazar mucho. Lo que pasa que, bueno, como tenemos un equipo multidisciplinar, pues ya ellos se manejan muy bien sus sillas de ruedas, ya se cambian de sitio, ya se van al otro lado. Entonces, pues entre todos intentamos de que esa adaptación sea muy amena, hacen amistades entre ellos. Oye, Alejandra, una pregunta. ¿Y hay alguna persona de las que estén allí en la residencia que por sus buenas cualidades físicas pues puedan echar una mano en el día a día de los propios profesionales que allí están? Efectivamente la hay y son los primeros que los valoran porque se sienten útiles. Entonces hay quien pues riega las plantas, se encarga de las plantas. Hay quien le gusta colaborar, decir, pues yo voy a ayudarte a llevar a trasladar a la gente al gimnasio. Y ellos se sienten útiles con eso. Entonces, pues, si dentro de sus capacidades pueden colaborar con nosotros agradecidos, pero ellos mucho más. Oye, Carmen, yo te preguntaba anteriormente, ¿cuáles son las preguntas más habituales que se hace una persona cuando va a dejar un ser querido, ¿no? Pero si alguien todavía no se ha planteado dejar un ser querido en un lugar como este, ¿cuáles son las preguntas a las que supongo que le llegarán muchas, ¿no? Sobre, bueno, ¿qué pasaría si yo tomara la decisión de traer a un ser querido a este lugar? Pues sí, la verdad es que cuando han venido muchas veces allí a visitarnos, como siempre tienen esa sensación de que están haciendo algo mal, que es la primera sensación, y además no te lo dicen, pero se les nota. Se les nota, hay veces que sí, que te lo dicen directamente, pero se les nota. Entonces, yo se los digo, siempre le digo, y una cosa que hay que tener mucho en cuenta es ponerse en la piel de los demás. Entonces yo me pongo, y lo primero que le digo, yo me pongo en tu lugar. Digo, yo tengo padres y yo me pongo en el lugar tuyo. Yo, si mis padres estuvieran mal, yo no podría cuidarlos por mi trabajo, por mi manera de vivir, yo no podría cuidar de mis padres. Entonces lo que tú tienes que pensar es que tú lo traes a un sitio donde van a tener los cuidados y tú además, una cosa muy importante que también le digo yo a la familia, que una cosa es tenerlo en una residencia y cuidando con los profesionales, y otra cosa es dejar a tu padre y no venir a verlo, y no volver a venir a verlo, porque la residencia tiene unos horarios y tiene una facilidad bastante grande para que la familia pueda seguir ese contacto, porque a no ser que una persona esté, hombre, estamos hablando de residentes que puedan salir a la calle, que puedan todavía percibir el contacto de esa familia, porque hay otros residentes que desgraciadamente vengas a verlo o no vengas, no lo van a ver, ni lo van a sentir. Pero los residentes que sufren más, que son los que están en buenas condiciones todavía, que se dan cuenta de que algo está pasando, exactamente, ¿no? Ellos, yo lo veo, y llevo muchos años allí trabajando, que cuando viene su familia, ellos ese día están mejor, les gusta más, está más arreglado porque viene mi hijo, porque entonces que los hijos tienen que tener en cuenta si pueden, y en el momento que puedan, ir a visitar a sus padres, si le pueden dar un paseo, que le den un paseo, que ellos se sientan que están en su casa,
pero que su hijo no ha dejado de venir a verlo. Nos estamos quedando sin tiempo, se nos ha pasado rápidamente. A tus compañeros y compañeras que están escuchando la radio en la residencia, que sé que nos siguen todas las mañanas, a esas con las que trabajas día a día, ¿qué les diría desde los micrófonos de Radio Guadaira, Alejandra? Le diría que valoro mucho el trabajo que entre todos hacemos, que formamos un equipo humano digno de valorar día a día, de que sigan con ese ímpetu y con esa fuerza de voluntad, porque muchas veces hace falta nuestra vocación, voluntad, perseverancia, y bueno, la motivación la iremos buscando día a día. Y pues nada, a seguir trabajando, que para eso estamos y formamos un buen equipo. Muy bien. Carmen, antes de terminar, a esos familiares, un mensaje, un consejo o un mensaje que tengan alguno de sus padres, no solo en esta residencia, sino en cualquier residencia, en cualquier lugar donde están siendo atendidos. Pues yo el mensaje que le diría es que de tranquilidad y de estar haciendo lo que deben, lo que tienen que hacer, porque es que no les cabe otra opción. Entonces, sobre todo tranquilidad, que falta de cariño no van a tener, o sea, sus padres sí tienen el cariño de unos profesionales, tienen los cuidados de unos profesionales, porque y una de las cosas que yo siempre digo, que si no fuera así yo no trabajaría en una residencia. Pues Alejandra Landriel, muchísimas gracias por estar con nosotros como coordinadora de los auxiliares de cuidado integral de los abuelos, y con Carmen Tiago, que también nos ha acompañado en esta mañana, es la responsable de atención personalizada a usuarios y familiares, en este caso de la residencia Guadaira, pero qué bien podrían ser representantes de cualquier otro centro para mayores, de los muchos que hay, evidentemente también aquí en Alcalá de Guadaira. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la sintonía de Radio Guadaira. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Los abuelos, que siempre forman parte también importante de nuestras vidas, que han formado y seguirán siendo y seguirán formando parte de nuestras vidas, y que cada martes traemos aquí a la sintonía de Radio Guadaira. Hemos hablado siempre con ellos, pero queríamos conocer un poco más de la mano de los que cada día trabajan con ellos, y hoy por eso queríamos tenerles aquí los estudios de Radio Guadaira. Muchas gracias a las dos por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Bueno, en tan solo unos segundos son las 12 del mediodía y tenemos que cerrar aquí el programa. Volveremos mañana a partir de las 9, como siempre, aquí en este punto del día, en la sintonía de Radio Guadaira, en Alcalá día a día, para contarles otros asuntos de los que seguramente les pueda interesar en este punto del día. Gracias, Sonia Panteón estuvo al frente de los mandos técnicos. Un saludo de Manuel Costillo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa de radio. Hasta mañana entonces, sean muy felices y buena feria si van a la feria, Alcalá día a día.